Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago. En la última enseñanza completamos el capítulo 1, que por cierto fueron varias enseñanzas. Creo que fueron 7 enseñanzas. Y ahora vamos a compartir en el capítulo 2 de Santiago, versículos 1 hasta el 4. Dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Oramos. Dios mío, te agradecemos en esta hora, Señor, por este tiempo que nos permitas de estar en este lugar. Oh Dios, si no queremos que esto sea una rutina, necesitamos de ti. Te pedimos, Dios, que nos ayudes en esta noche, que nos ayudes a ser sensibles a tu voz. Bendícenos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este escritor de esta carta es muy práctico y Jesús reprendió a los que tenían conocimiento. O sea, mientras uno tiene más conocimiento, es más responsable. Tenemos que aprender a ser sensibles y escuchar a Dios. Y el tema de esta noche es el favoritismo. El favoritismo. Esto tiene que ver con hacer acepción de personas, ¿verdad? Alguien me cae bien, bueno, pues yo quiero estar cerca de esa persona. Alguien tiene una sangre dulce, decimos, ¿verdad? Y pues yo quiero sentarme a la par de esa persona. Quiero invitar a esa persona a la comida, a, qué sé yo, a una fiesta, un cumpleaños. Pero si alguien no me cae bien, entonces no voy a sentir la misma atracción. Y ahí es donde se ve el cristianismo del cual estamos hablando, de escuchar la palabra de Dios, pero ponerla en práctica. Porque si escuchamos la palabra, pero lo hacemos por rutina, por costumbre, no se van a efectuar cambios en nuestra vida. Y el propósito de Dios es que demos fruto, el que manifestemos frutos, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra conducta. Y si hacemos favoritismo o si hacemos acepción de persona, como dice el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, si decimos que somos cristianos, no tenemos que hacer acepción de personas, porque nuestra fe en Jesús muestra que somos imitadores de Él. Entonces hay una gran diferencia entre lo que profesamos y cómo actuamos. Y en nuestra naturaleza debería de manifestarse que somos hijos de Dios. Deberíamos de comportarnos de acuerdo a la naturaleza espiritual, o sea, la naturaleza de Dios, como que hemos nacido de nuevo. Así deberíamos de comportarnos. Pero si hacemos acepción de personas, dice el apóstol, dice el escritor, entonces nuestra fe no está siendo una fe verdadera, sino que estamos aparentando ser cristianos, pero no estamos siendo cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque hacemos acepción de persona, porque nos fijamos en las apariencias. Y que es una persona distinguida, entonces le damos importancia, pero es una persona, un pobre, es insignificante, entonces no le damos
respeto, no lo miramos de la misma manera, cuando en realidad delante de Dios somos iguales, o sea, somos valiosos, costamos la misma sangre. La sangre que Jesús derramó lo hizo por una persona intelectual, una persona preparada, una persona que tiene mucho dinero, pero también lo hizo por una persona que es pobre. Es más, si ustedes recuerdan en aquella porción de las Escrituras que habla del rico y Lázaro, el rico lo tenía todo y dice que Lázaro aún deseaba comer de las migajas, ¿verdad? De lo que se le caía al rico por ahí, pero no tenía acceso a eso. Pero un día dice que ambos murieron. Uno fue llevado al seno de Abraham, Lázaro. Él era pobre, pero cuando murió dice que fue al seno de Abraham, fue al paraíso. En cambio el rico, dice, y estando en el Hades, entre tormentos, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le rogaba al padre Abraham para que enviara a Lázaro y que mojara tan siquiera la punta de su dedo en agua. Y dice, para que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, no, hijo, tú tuviste tus bienes y Lázaro también sus males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Vemos que la diferencia de estas dos personas, uno había sido pobre, pero delante de Dios era una persona valiosa. Su corazón estaba descansando en Dios a pesar de las desgracias. Muchas veces pasan desgracias en nuestra vida, pero tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, porque Dios sabe por qué muchas veces. Dios sabe el porqué de lo que muchas veces nos pasa. Y entonces es mejor descansar en Dios y saber que para Él somos importantes. Por lo tanto, nosotros no debemos de hacer acepción de personas, porque Él mira a todos de la misma manera, con amor. Nos ve valiosos a cada uno de nosotros. Como digo, no importa si es rico, no importa si es pobre, delante de Dios todos somos iguales. Y en nuestra naturaleza debemos demostrar, si somos hijos de Dios, debemos demostrar que para nosotros todas las personas son importantes también. Porque como digo, que si me cae bien, entonces a él sí lo invito, a ella sí la invito. Pero si no me cae bien, entonces a esta persona la dejo de ladito, la ignoro mejor. No. La verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo tiene que ser sin acepción de personas. Debemos de mirar a todos así como Dios nos mira, con amor. Santiago confronta un problema profundamente vigente. Es lo que pasa, ¿verdad? Porque muchas veces, en vez de que manifestemos que somos hijos de Dios, a veces manifestamos los valores con los valores terrenales, así como la gente mira y hace diferencia, hace distinción entre las personas. Así sucede en la sociedad actual, pero delante de Dios no es así. Entonces, debemos entender que para confesar una fe en Cristo tiene que ser de manera auténtica, ¿verdad? La manera en que tratamos a las personas revela lo que realmente creemos acerca de Cristo. O sea, si yo digo que soy cristiano, pero hago distinción entre las personas porque me cae bien, esta me cae bien, o porque este es una persona de quien puedo sacar algún provecho y en cambio del otro no, entonces no estoy manifestando que soy hijo de Dios. Tenemos que ser cristianos verdaderos. Tenemos que ser cristianos que se preocupan por agradar a Dios y por actuar conforme a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado o que decimos que tenemos. Por eso dice el apóstol Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La gente nota que nosotros somos criaturas nuevas
O sea, no es algo de que vamos a alardear de que yo soy bueno. Eso lo va a ver la gente en nuestra conducta. El punto número 1, fe sin favoritismo. El carácter de Cristo no admite acepción de personas. O sea, Dios en su naturaleza, Él no acepta acepción de personas. En Hechos capítulo 10, versículo 34, en este relato, el apóstol Pedro fue invitado a predicar a un hombre que se llamaba Cornelio. Este era un centurión romano. Era una persona con un cargo en el ejército de Roma, pero dice que este hombre era piadoso y que sus ofrendas habían llegado delante de Dios. Por lo tanto, Dios le dijo que mandara a traer a un hombre llamado Pedro. Le dijo, se hospeda en tal lugar, manda a traerlo, porque él va a venir y te va a compartir palabras de vida eterna. Entonces, cuando él lo mandó a llamar, dice que Cornelio reunió a su familia y a sus amigos más cercanos para que escucharan la palabra que traía el apóstol Pedro. Entonces, cuando Pedro llegó y compartió esa palabra, y dice que el Espíritu Santo se derramó en ellos y se quedó maravillado por lo que estaba sucediendo. Porque lo que pasa es que el apóstol Pedro predicaba solamente a los judíos, solamente a los israelitas. Pero los gentiles, o sea, los que no formaban parte del pueblo de Israel, ellos eran excluidos. Y ellos no tenían parte con los judíos, no tenían parte con ellos. Pero después de que Pedro les predicó el evangelio a Cornelio, a su familia y a sus amigos íntimos que él había invitado, el Espíritu Santo se derramó entre ellos. Entonces Pedro estaba maravillado, porque eso no era normal. Es más, vamos a leer, vamos a ver, el versículo 27. Dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, el apóstol Pedro vio que se habían reunido, y el versículo 28 ya es el mensaje que él comienza a predicarle a los que estaban reunidos, que eran gentiles, o sea, no eran parte del pueblo de Israel. Versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Se da cuenta que Dios no hace acepción de personas? Esta porción es muy importante porque, como digo, para los israelitas era, hasta el apóstol Pedro lo dice claramente, ustedes saben qué abominable es para un varón judío juntarse con alguien que no es judío. Y sin embargo, Dios me ha mostrado que para él no hay diferencia,
Por eso es que decía, el carácter de Cristo no admite acepción de personas. O sea, en su naturaleza, el carácter de Jesús no acepta que haya acepción de personas. Y si para Él, en su naturaleza es que Él no rechaza a nadie, ¿por qué nosotros vamos a hacer acepción de personas? ¿Por qué nosotros vamos a hacer diferencia entre don fulano de tal y un simple gato por ahí que entró y no le dimos chance? O sea, en la naturaleza de Dios es que amemos a todas las personas, que respetemos a todos y que no hagamos diferencia entre uno y el otro. Eso es lo que muestra su palabra. Por eso es bien importante que nosotros seamos hacedores de la palabra, que no seamos oidores. ¿Verdad? Qué bonita estuvo la enseñanza, qué bonito estuvo el mensaje. No, que lo podamos practicar en nuestro diario vivir. Con las diferentes culturas, diferentes formas de pensar. Y yo estoy consciente de que hay culturas que no nos atraen tanto, pero eso no quiere decir que uno deba de mirarlos de menos o sentir rechazo contra ellos. No, uno debe de amar a las personas porque Dios no hace acepción de personas. Pero nosotros muchas veces hacemos eso, ya sea por la raza, por el color, por las culturas. Para Dios todos somos iguales. Y debemos de mirarlo de esa manera. Romanos capítulo 2, versículo 11. Aquí habla acerca del justo juicio de Dios. Dice desde el versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahí está hablando de dos razas distintas, judíos y los griegos. Pero dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que todos seremos juzgados sin acepción de persona. No importa la raza, no importa la lengua, no importa la cultura. Todos vamos a ser juzgados delante de Dios. ¿Por qué dice? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso es en la naturaleza de Dios. Y vemos algunos ejemplos bíblicos. Jesús comió con publicanos y pecadores. Para la gente eso era una cosa anormal. Veamos lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 29. Desde el versículo 27 para que entendamos el contexto. Llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Un publicano es un cobrador de impuestos. Y estas personas eran considerados pecadores porque eran considerados traidores a la patria, porque ellos cobraban los impuestos para el Imperio Romano, y el Imperio Romano eran los que estaban gobernando en ese territorio. Entonces, un publicano era un cobrador de impuestos, pero se había pasado, como quien dice, para el otro bando. Entonces, prácticamente eran considerados traidores a la nación. Por lo tanto, eran personas malas porque estaban dañando a su propia gente, estaban cobrándole a su propia gente. Lo que les importaba era el dinero. Pero Jesús puso sus ojos en un publicano, en un cobrador de impuestos. Para empezar, ya él está viendo a alguien que es un pecador. Dice el versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Él llegó a ser uno de los 12 apóstoles. Jesús escogió a un publicano, a un pecador. Pero el versículo 29 dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, otros pecadores. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué
¿coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la manera de cómo Jesús mira a las personas. Mientras unos se creen limpios y están criticando y diciendo por qué se juntan a comer con los pecadores, Jesús los mira de una manera distinta. Él no ha venido para condenar a las personas. Él no ha venido para rechazar a nadie. Al contrario, dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así debemos de mirar a las personas. No debemos de juzgarles. Al contrario, tenemos que mirar con los ojos de amor y compasión como lo hizo Jesús. No debemos de hacer acepción de personas. Entonces, en la actualidad, pues, sucede cuando es como dar mayor atención a personas con un estatus o con recursos. Como digo, don fulano de tal, venga, siéntese por aquí. Y al otro, pues, no alcanzó asiento, ¿verdad? Ya no había ahí para la otra reunión. Y no tiene que ser así. O ignorar a quienes no encajan socialmente. Siempre hacemos diferentes niveles sociales. Es más, hay lugares donde viven las personas, incluso colonias, ¿verdad? Colonias o sectores. Si uno vive en tal sector, es una persona distinguida. Yo tenía una compañera en la escuela que decía, sí, yo vivo en la Hyde, decía. Nosotros los seres humanos hacemos la diferencia entre el lugar de donde vivimos, no, que es de la Hyde o que es de X lugar pobre. Hacemos esas diferencias. Pero delante de Dios no tiene que ser así. Todos somos iguales, todos somos valiosos. Como digo, todos valemos la sangre de Cristo, porque es el precio que Él pagó por salvar a la humanidad. Entonces todos valemos eso. Y eso nos sirve para que incluso podamos tener una dignidad en la cual nos sentimos orgullosos, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Y por lo consiguiente, pues hay que comportarnos como hijos de Dios. Así que el favoritismo nos aleja del carácter de Cristo. Si hacemos acepción de personas, entonces no estamos mostrándonos como verdaderos hijos de Dios. Y como tomábamos la porción desde el principio, ¿verdad? De Santiago capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ya hemos visto que en la naturaleza de Dios, Él no hace acepción de personas. El apóstol Pedro se quedó maravillado de cómo Dios obró entre los gentiles, porque Él mira a todos de la misma manera. Versículo 2 de Santiago, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, o sea, por mis pies. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Y quién nos ha puesto a nosotros para ser jueces? De la misma manera en que nosotros juzgamos, así también seremos juzgados. No debemos de juzgar a las personas. Recordémonos que Dios mira el corazón de las personas. Como dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es cuando Samuel, el profeta Samuel, fue a ungir a uno de los hijos de Isaí para que fuera rey. Dice que reunió a todos sus hijos, excepto a David. Pero cuando Samuel vio al hijo mayor, dijo, este tiene buena apariencia, es alto, se ve saludable, es guapo, es fuerte. Este es el ungido de Dios. Pero Dios le dijo, no, no es él. No te fijes en su apariencia, porque Dios no se fija en apariencias. Él mira lo que está en el corazón de las personas. Entonces nosotros no tenemos que ser superficiales. No tenemos que basarnos en las apariencias, en cómo luce, cómo habla, cómo viste, el carro que trae. Dios no se basa en eso. No debemos de juzgar a las personas de una manera superficial. Dios mira lo que está en el corazón. Como dice Lucas, ya para ir terminando, Lucas capítulo 9, versículo 54. En este relato dice que Jesús reprende a Jacobo y a Juan, porque ellos hacían diferencia también. Estos eran discípulos de Jesús. Y ya Jesús ya estaba cercano a ir a morir a la cruz. Y les pidió a sus discípulos que fueran a Samaria. El versículo 52 dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, porque Jesús ya pronto iba a morir. Entonces Jesús les mandó para que prepararan las últimas cosas antes de su muerte. Pero hay que ver que los samaritanos, aunque está dentro del pueblo de Israel, pero eran considerados no puros de Israel, porque ellos, cuando estuvieron exterrados en otro país y regresaron al pueblo de Israel, entonces ellos se habían casado con otras personas y no habían mantenido esa pureza como los israelitas por completo. Entonces los judíos y los samaritanos no se llevaban, sino que había enemistad entre ellos. Entonces los discípulos a quienes Jesús manda van a este lugar para hacer los preparativos y llegan a este lugar de Samaria. Pero dice el versículo 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recordemos, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero versículo 54, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? O sea, solo porque no les recibieron, estaban enojados. Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Solo porque se sintieron ofendidos. Pero ahí es donde está lo que hay en el corazón. El racismo, la diferencia que hacemos entre las personas. Como los samaritanos no me caen bien, entonces como me rechazaron, que caiga fuego del cielo. Versículo 55, sí. Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, los regañó. Ustedes sí que de veras no están en la jugada. Tanto que les he enseñado y todavía no han entendido. Se sintieron ofendidos. Ya estaba acercándose, ya tenían 3 años de estar con Jesús. Porque el ministerio de Jesús fue 3 años. Y aquí ya están en vísperas de la crucifixión de Jesús. Entonces, dice Jesús, tanto tiempo han estado conmigo y todavía no han entendido. Por eso les decía, debemos de encontrarle sabor a la palabra de Dios, no solamente oírla por costumbre, sino aplicarla a nuestra vida. Porque los discípulos tenían ya 3 años con Jesús y todavía están pidiendo, Señor, autorízanos, danos permiso
para que pidamos que caiga fuego del cielo y achicharre a esos rebeldes. Ya tenían 3 años de andar con Jesús. Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Así que no podemos amar a Dios y a la misma vez discriminar a los demás. No se puede. Gloria a Dios. Puestos de pie. Oramos. Dios mío, muchas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a que podamos ponerla en práctica. Ayúdanos a que tengamos la sensibilidad, porque si no somos sensibles, vamos a mirar, así como los apóstoles, que no estaban pensando ni mirando a las personas así como tú los miras, que tienes cuidado de sus almas. Oh Dios, ayúdanos que podamos nosotros ser cristianos verdaderos, que practiquemos tu palabra sin acepción de personas. A veces hay culturas que no son de nuestra atracción, pero ayúdanos a que podamos rápidamente sentir, oh Dios, reprensión cuando muchas veces discriminamos a las personas, cuando muchas veces miramos de menos a alguien porque tal vez no nos cae bien, no es de nuestro agrado. Ayúdanos para que podamos ser cristianos verdaderos, que podamos seguir tu ejemplo, que tú amas a todos y que eres misericordioso, aún con los pecadores, así como comías con los publicanos y los pecadores, que de esa manera nosotros podamos ser misericordiosos también, que podamos seguir tu ejemplo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios.